Sea usted bienvenido a Casa de Oración Tijuana, Loma Dorada y Chula Vista, una iglesia 100% bíblica, 100% cristiana, 100% de Dios. Casa de Oración, su casa. Acompáñenos a recibir juntos el consejo de Dios todos los días para caminar seguros en Él. Lunes, oración. Martes, estudio bíblico. Miércoles, jueves y viernes en punto de las 7 p.m. edifiquemos nuestras vidas en su palabra, sus consejos, su voluntad. Mujeres Loma Dorada, martes, y Chula Vista, viernes, en punto de las 10:30 de la mañana. Para enseñanza infantil, suscríbase a Facebook Evi Chula Vista y Tijuana Loma Dorada, clases para niños. Sábado, 5 de la tarde, Desafío Juvenil Tijuana. Sábado, 6 p.m., Casa de Oración Chula Vista, y domingo, nuestra reunión general en punto de las 10:45 de la mañana, desde Casa de Oración Tijuana Loma Dorada, Facebook. Crezcamos juntos en la palabra de Dios. Ahora iniciemos y estemos atentos al mensaje que Dios tiene este día para su iglesia. Sean todos ustedes bienvenidos a esta reunión más, una reunión en la casa de Dios, casa de oración. Sean bienvenidos todos ustedes, hermanos. Me da mucho gusto, de verdad, poder verlos aquí presentes, poder ver que el Señor ha sido bueno, incluso el día de hoy, y nos permite estar en su casa. Que aún en medio de tantas cosas que hay allá afuera, Él nos ha guardado, nos ha cuidado, ha sustentado nuestras vidas. Y también sean bienvenidos los que nos acompañan a través de Facebook. Gracias a Dios por su bondad. Y yo quiero compartirles el día de hoy un salmo precioso, un salmo maravilloso que escribe el rey David, un hombre que había experimentado el sufrimiento, un hombre que había experimentado el dolor, que había experimentado tantas cosas en su vida, que él pudo haber renegado de Dios. Él pudo haber renegado de Dios cuando era perseguido por Saúl, él pudo haber renegado de Dios cuando muere su hijo, él pudo haber renegado de Dios cuando venían pruebas a su vida. Pero él escribe ese canto en medio de la persecución, en medio del desierto, y dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y vuelve a decir: bendice alma mía a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque Él es quien perdona todas sus iniquidades, y el que sana todas sus dolencias. Él es que rescata del hoyo tu vida, y Él te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todo el que padece violencia. Y dice, para finalizar: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, pero grande en misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Es maravilloso entender cómo nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Él es el Dios que no tiene que decirnos nada, no tiene que darnos cuentas a nosotros, pero nos comparte un poco de su verdad y nos recuerda: yo soy el que hago todas las cosas, yo soy el que te bendigo, yo soy el que te sano, yo soy el que te proveo, yo soy Jehová. Y hay muchas personas que este 2020 dicen es un año catastrófico, pero les digo una cosa: si Jehová estuvo con nosotros ese año, Él es el que hace todas las cosas, Él es el que sana nuestras dolencias, y es un buen momento para alabarle, porque no nos olvidamos de todo lo que Él nos ha bendecido. Por eso yo le invito a que seamos agradecidos el día de hoy con nuestro Dios, elevar a Él nuestra oración, elevar a Él nuestro canto y decirle: Padre, gracias, gracias, gracias. Porque sí, hay muchas cosas allá afuera que dan miedo, hay muchas cosas allá afuera que traen incertidumbre a la vida del hombre, pero sabemos en quién hemos confiado. Sabemos y no nos olvidamos que tú eres el Dios que has estado con nosotros todo el tiempo. ¿De qué temeremos pues si tú sigues con nosotros? Si tú sigues siendo Dios, si tú sigues siendo todopoderoso, si tú sigues siendo misericordioso con nosotros. Padre, si tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo digno de alabanza, y no nos cansaremos de decirte: bueno, recto, santo, poderoso, misericordioso es nuestro Dios. Por tanto, todos tus hijos te alabarán. Perpetuamente te alabarán los que están en tu casa, y cantaremos y alabaremos y nos gozaremos en tu presencia, porque sabemos en quién hemos creído, sabemos en quién hemos confiado. Y hoy decimos: nuestra alma, nuestra vida, nuestras palmas, nuestro corazón, nuestra oración y todo lo que somos, alabe al Señor por siempre y para siempre. Si tú eres creación de Dios, exáltale con un fuerte aplauso, alábala a Él, y bendigamos a uno a su santo nombre diciendo: bendice alma mía a Jehová.
decir todos juntos: bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Y todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice alma mía. Bendice alma mía a Jehová. Y todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona mis iniquidades. Él es el que sana, Él es el que sana todas mis dolencias. Él es el que rescata, Él es quien rescata del hoyo mi vida. Y quien me corona, quien me corona de misericordia. Él es quien perdona mis iniquidades. Él es el que sana todas mis dolencias. Él es quien rescata del hoyo mi vida. Quien me corona de misericordia. Tú eres quien me corona de misericordia. Bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice alma mía. Bendice alma mía a Jehová. Y todo mi ser bendiga su santo nombre. Oh, bendice alma mía. Bendice alma mía a Jehová. Y no te olvides de ninguno. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona mis iniquidades. Él es el que sana todas mis dolencias. Él es quien rescata del hoyo mi vida. Y quien me corona de misericordia. Él es quien perdona, Él es quien perdona mis iniquidades. Él es el que sana todas mis dolencias. Él es quien rescata del hoyo mi vida. Y quien me corona. Y el Señor ha sido bueno conmigo. Y tú eres. Él es quien perdona mis iniquidades. Él es el que sana todas mis dolencias. Y Él es quien rescata del hoyo mi vida. Y que me corona de misericordia. Tú eres mi Dios, todo para mí. Alaba el nombre del Señor. Oh, gracias mi Dios. Oh, gracias mi Señor por tanta bondad. Porque cuando nadie daba nada por nosotros, tú lo diste todo, Dios. Oh, gracias Señor. Estamos agradecidos contigo, porque tú eres quien nos da todo. Tú eres el Todopoderoso, tú eres el Señor, y si estamos contigo lo tenemos todo. Y si tú estás con nosotros, y si tú nos bendices, entonces es suficiente. Oh gran Dios, oh gran Padre, si tú estás agradecido, mi hermano, levanta tus manos y dile a Él por qué estás agradecido.
Dale las gracias a Él por toda su misericordia, por todos sus favores, por ser aquel que perdona nuestra maldad, aquel que nos da nueva oportunidad, aquel que nos da nueva identidad, aquel que ha cambiado nuestras vidas, nos ha dado una nueva oportunidad, aquel que es todopoderoso. Yo soy agradecido con Él, porque Él lo ha dado todo por mí. Él lo ha hecho todo por mí. Y no tengo más que cantar, no tengo más que decirte a ti, oh Dios. Él es quien perdona mis iniquidades. Él es el que sana todas mis dolencias. Y Él es quien rescata del hoyo mi vida y quien me corona de misericordias. Él es quien perdona mis iniquidades. Él es el que sana todas mis dolencias. Él es quien rescata del hoyo mi vida y quien me corona de misericordia. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Cristo Jesús, por tanto amor, por tanta misericordia, porque nada ni nadie puede separarnos de tu grande amor, oh Jesús. Porque estamos agradecidos contigo, Señor. Estamos muy agradecidos, no hay nada que podamos recriminarte, oh Dios, porque no nos has pagado conforme a nuestra maldad, no nos has pagado conforme a nuestros errores, a nuestro pecado, sino que tú nos has dado mucho, mucho, mucho más de lo que podemos merecer, Padre. Y tú estás ahí cuando caemos, tú estás ahí para rescatarnos, para levantarnos. Yo no tengo más que agradecerte por mi familia, por todo lo que me has dado, porque no lo merezco, no soy quien para hacerlo, pero hoy quiero decirte que estoy agradecido contigo. Eternamente agradecido estoy contigo, Señor. ¿Cómo pagarte? Me has dado más de lo que pido, Señor. Eternamente, eternamente agradecido estoy contigo, Señor. ¿Cómo pagarte? ¿Cómo pagarte? Me has dado más de lo que pido, Señor. Dile, has perdonado mi maldad, has perdonado mi maldad. Por tu gracia nueva vida tengo yo. Quiero agradecerte todo lo que has hecho tú por mí, Señor. Hoy me he decidido
eternamente agradecido estoy. Eternamente agradecido estoy contigo, Señor. ¿Cómo pagarte? Me has dado más de lo que pido, Señor. Eternamente, eternamente agradecido estoy contigo, Señor. ¿Cómo pagarte, mi Dios? ¿Cómo pagarte? Me has dado más de lo que pido, Señor. Has perdonado mi maldad. Has perdonado mi maldad. Y por tu gracia nueva vida tengo yo. Quiero agradecerte todo lo que has hecho tú por mí, Señor. Y hoy lo he decidido, hoy lo he decidido, viviré tan solo para ti, Señor. Quiero agradecerte por todo lo que has hecho tú por mí, Señor. Hoy lo he decidido, viviré tan solo para ti, Señor. Si estás agradecido, dile a Él. Eternamente agradecido estoy contigo, mi Señor. Eternamente agradecido estoy contigo, mi Señor. Estamos agradecidos contigo por tu amor, por tu gracia, por todo lo que eres, Dios, por todo lo que me has dado. Estoy agradecido. Quiero agradecerte todo lo que has hecho tú por mí, Señor. Y hoy lo he decidido, viviré tan solo para ti, Señor. Quiero agradecerte por todo lo que has hecho tú por mí, Señor. Yo he decidido, viviré tan solo para ti, Señor. Pues eternamente, eternamente agradecido estoy contigo, mi Señor. Eternamente agradecido estoy contigo, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos, mi Dios, y te glorificamos, Padre. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Señor de Señores. Antes de sentarse así, salude a las personas así de lejecitos, todos. Bendígase en el nombre de Jesús.
y también reciban una bendición todos aquellos que están conectados vía Facebook. Un abrazo, un saludo y grandes bendiciones reciban desde todos nosotros. Podemos tomar nuestro lugar. Bienvenidos a esta su casa, casa de oración, casa de Dios, casa de todos nosotros, que lo único que queremos venir a hacer es que aprender de la palabra de Dios, ser edificados en la palabra de Dios, que es la única que no falla. Esa nos instruye, la palabra de Dios nos instruye, esa instrucción, esos mandamientos nos ayudan a sanar como seres humanos, a entender nuestro propósito como seres humanos y también a restaurar matrimonios, familias y todo aquello que pudiera estar pues fragmentado. Dios dice que vosotros sois restauradores de portillos, edificadores de ruinas, ¿sí? O de calles, o de caminos que están todos desquebrajados. Entonces tenemos que restaurar ¿con qué? Con la palabra de Dios, con lo que Dios ha establecido. Y eso es lo que hacemos única y exclusivamente. Se siembra la palabra de Dios, la semilla se siembra, sin embargo es muy importante que la tierra sea tierra fértil, que la tierra sea un lugar en donde se recibe la semilla y da fruto. Sí, es cierto que dice la palabra de Dios al 30, 60, 80 y 100%, pero yo no sé usted, pero yo quiero ser de aquellos que dan el 100% de fruto en el Señor. ¿Falta mucho? A todos nos falta mucho, pero tenemos que enfocarnos en lograr ese propósito en nuestras vidas desde hoy. Muy buenos días. Hace ya algunas semanas iniciamos con una serie que le titulamos Frases. Muy bien, vamos a restaure ahí. Yo podía haber seguido porque aquí está, trae pila, ¿no? Pero vamos a esperar que se... ¿siguió? Muy bien, hubo una interrupción de luz eléctrica, Leonardo, una interrupción a la energía, pero ya regresamos. Espero que estén ahí conectados, se nos fue la luz poquito. Lo que vamos a hacer entonces es apagar lo que no estemos requiriendo. Los abanicos pues sí los estamos requiriendo, pero lo que no esté requerido, me voy a apagar yo. No. Muy bien, hace algunas semanas iniciamos con una serie que le titulamos Frases Bíblicas. ¿Y cuál es el propósito de ello? El propósito precisamente es que aprendamos de la palabra de Dios, pero en el sentido correcto, en el sentido en el cual Dios nos proveyó de ese consejo, de esa palabra, de esa frase, y que nosotros no hagamos interpretaciones incorrectas. Es necesario enseñar a la iglesia invariablemente, es una obligación de parte de aquellos que fuimos establecidos para ello. Sin embargo, también es necesario aclarar muchas cosas, porque se hacen interpretaciones incorrectas. Y hoy en esta predicación número 6 de esta serie de frases bíblicas, vamos a hablar de algo que ha traído mucho conflicto, mucha controversia, algo que se ha hecho malas aplicaciones. Y hoy vamos a predicar esta mañana acerca de esa frase que dijo el rey David cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Bueno, todavía no había sido ungido, vamos a llamarle de una manera anónima por Samuel, pero todavía no había tomado el reino, oficialmente, por llamarlo así, oficialmente, humanamente hablando. Y esa frase es: no te levantarás contra el ungido de Jehová. No te levantarás contra el ungido de Jehová. Y muchos enfatizan, y ahí les encargo, Cuidado.
Vamos a ir ahí a lo que dice la palabra de Dios en 1 de Samuel, capítulo 24, versículo 6, y luego nos vamos a brincar al 10, 24:6 y 24:10. No es anuncio de desodorante, 24:6 y 24:10, no. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y dijo a sus hombres, en este caso David, estando en una cueva escondido: Jehová me guardare de hacer tal cosa contra mi señor, el rey, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es él el ungido de Jehová. Y ahí adelantito en el versículo 10 dice: no extenderé mi mano contra mi señor. ¿Por qué? Porque es el ungido de Jehová. Y esa es la frase que vamos a estar predicando para entrar en el orden de Dios, en el sentido de Dios, y utilizarla precisamente en lo correcto. Nunca olvidemos, iglesia, que la palabra de Dios es la voluntad de Él, la voluntad de Dios Padre, la voluntad de nuestro Señor, de nuestro Hacedor, para nosotros sus hijos. Y que todas las palabras que Él nos enseña, todos los consejos que Él nos da en su palabra, y que verdaderamente nos damos cuenta que se tomó el tiempo para darnos consejos, porque estamos hablando de 66 libros, alrededor de 1300 capítulos en toda la Biblia, no se diga versículos y mucho menos palabras o frases. No olvidemos que eso, lo que Dios quiere a través de ello, es sembrar principios en nuestro corazón. No es únicamente conocimiento, no es únicamente información, no es únicamente para que usted y yo podamos, e inclusive, como muchos lo toman incorrectamente, para debatir y demostrar que sí sabemos. No, iglesia. Esos principios, esos valores, esas frases, esos consejos, precisamente Dios espera que se acuñen en nuestro corazón, que queden grabados en nuestro corazón, que se hagan realidad y formen parte de nuestra vida diaria. Eso es lo que Él desea. El no levantarse contra el ungido de Jehová es un mandamiento de Dios, y que en nuestra actualidad está vigente. No podemos descartarlo, está vigente este mandamiento: no levantarnos contra el ungido del Señor. Y el levantarse contra el ungido de Jehová tiene graves consecuencias. Y como algunos agregarían, solamente estoy diciéndolo irónicamente, así es de que ahí les encargo. Así es de que ahí les encargo. Pero irónicamente, iglesia, porque vamos a aprender qué significa esta frase que viene en la Biblia y que está vigente y que tiene consecuencias graves si las violentamos o si lo violentamos. Esta frase es algo que jamás cambiará, y debemos de todos los días reconocerlo, tenerlo en nuestro corazón y nunca olvidarlo. Siempre debe estar vigente en nuestras vidas. Pero ¿qué sucede? Sucede que en ocasiones y en lugares se hace una correcta y tergiversada aplicación de esta frase bíblica que, como le mencionó, es de trascendental importancia conocer. Es bien importante comprender y, por supuesto, aplicarlo como una regla de oro en la cual usted y yo debemos de vivir. Es una regla vital y elemental, como toda la palabra de Dios. Hoy estamos hablando de no te levantarás contra el ungido de Jehová, para que entonces usted y yo sigamos caminando en la dirección correcta. Esto es, permanezcamos en el camino del Señor sin desviarnos a derecha ni a izquierda. Eso es lo que Dios desea. Esta frase, como le comenté al principio, fue dicha por David cuando Saúl, el rey Saúl, estaba persiguiéndole a muerte. Quería acabar con su vida. Saúl quería eliminar a David, y en una de esas ocasiones, precisamente, si usted quiere saber un poquito más de David, el hijo de Isaí, fue la predicación del sábado anterior, o ayer predicamos acerca de David, el rey. ¿Sí? Lo vimos en 2 etapas. Usted va a tener más datos para que podamos aplicarlos y atesorarlos en nuestras vidas, más enseñanzas. Pero en esta ocasión Saúl entró a una cueva. En esa cueva estaban David y sus hombres
escondidos de la persecución que había hecho precisamente Saúl en contra de él y todos sus seguidores. Y entró Saúl sin saber que estaban ahí los hombres a esa cueva. No quiero ser más específico, pero usted ya pues investigue qué fue lo que significa echó sobre sus pies el manto, la vestidura. Y dice lo siguiente, 1 Samuel 24:4. Vamos a ver qué aconteció en esa cueva. 1 Samuel 24:4. Dice, entonces cuando vieron que Saúl, estoy parafraseando primero, entonces cuando vieron que Saúl entró a esa cueva sin saber que los hombres junto con David estaban ahí escondidos, dijeron, he aquí el día de que dijo Jehová, el día de que te dijo Jehová, fíjese, y citaron esta frase, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. ¡Wow! ¡Qué oportunidad! Ahora yo pregunto, cuando conocemos la palabra de Dios, o cuando no conocemos la palabra de Dios primero, pues sí, a lo mejor lo tomaríamos como esa oportunidad que Dios había dado para acabar con la vida del rey Saúl, que por cierto usted y yo sabemos que había sido desechado por Dios, ya para este momento. Pero en realidad aquí lo que Dios estaba haciendo, estaba probando el corazón de David. Porque acuérdese que de nadie más se dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios, sino de David. Y ahí esta enseñanza nos está comprobando a usted y a nosotros precisamente por qué Dios le dice que era un hombre conforme a su corazón. Cuando aconteció esto, sí, efectivamente, si usted sigue leyendo la historia, nos vamos a dar cuenta que se acercó David y con un cuchillo cortó parte de la vestidura del manto de Saúl. Efectivamente, pues, fue David y cortó la esquina de su vestidura. Pero después, si seguimos leyendo, después de haber hecho esto, dice la palabra de Dios que se turbó el corazón de David, se estremeció por haberse atrevido a hacer eso, de cortarle aún su manto. Y ahí la Reina Valera, en 1 Samuel 24:6, precisamente es cuando les dice, después de haberlo hecho, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Jehová me guarde que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y en el versículo 10, que ya lo habíamos dicho, menciona y reafirma, no extenderé mi mano contra mi Señor. ¿Por qué? Porque es el ungido de Jehová. La versión Dios habla hoy de esta frase dice lo siguiente, solamente voy a leer la frase, 1 Samuel 24:6. Y les dijo a sus hombres que estaban ahí con él también escondidos, el Señor me libre de alzar mi mano contra mi Señor el rey. Si él es rey, es porque el Señor lo ha escogido, así dice. Si él es rey, es porque el Señor lo ha escogido. Ahora, tomé una pausa porque quería comentarle lo siguiente, nada más que, digo, ahorita o después, pero ya ahorita se los comento. Si usted es observador, cuando dice, y les dijo a sus hombres, el Señor me libre de alzar mi mano contra mi Señor, hay una diferencia en la redacción. Cuando dice el Señor, Padre, cielo, lo pone con S mayúscula, refiriéndose a Dios. Y cuando se refiere a mi Señor el Rey, lo pone con S minúscula. Ahí trae una diferencia, para que usted y yo veamos a quién se está refiriendo. Voy a parafrasear entonces. Mi Señor Dios, sí, Jehová Dios, me libre de alzar mi mano contra mi Señor, con S minúscula, el Rey. O sea, hay una gran diferencia de autoridad, ¿sí? En esa línea de autoridad. Y luego sigue diciendo, si él es rey, si Saúl es rey, es porque el Señor, con S mayúscula, Dios, lo ha escogido. Él lo designó. Ahora, usted y yo, iglesia, debemos comprender esto.
Dios pone y quita a toda persona que elige para que tenga una autoridad. Él es el que pone, es el que quita. Y usted y yo, en ese principio establecido por Dios, debemos aprender y respetar a las autoridades que Dios ha establecido. Eso es innegable, porque lo dice Romanos 13:1. Acuérdense que nosotros todo el consejo que damos no es porque nosotros lo digamos, es porque lo dice Dios en su palabra. Siempre debe estar fundamentada. Y Romanos 13:1 así lo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así es de que el rey Saúl también había sido una autoridad que Dios había puesto. Y el versículo 2 de Romanos 13:2: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que se resisten a lo establecido por Dios acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3: porque los magistrados o las personas que están en autoridad, aquí se mencionó a los magistrados, pero cualquier otra persona que esté en autoridad, no están para infundir temor. El policía que va ahí en la esquina, ¿verdad?, en su motocicleta o en su patrulla, no está para infundir temor. Aunque si hacen su trabajo incorrectamente, aparte de que pierden la autoridad, pues infunden temor, pero eso ya es otra historia, ¿no?, como dicen por ahí. Entonces, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Entonces ahí está una condicionante: al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Pues haz lo bueno, y no solamente te va a respetar también él a ti, sino tendrás alabanza de ella. Fíjese nada más, este es un buen ciudadano. En una ocasión, yo le voy a platicar mi experiencia, ¿no? Pero ya ve que de repente se ponen ahí las patrullas y ponen como un retén, como le llaman, un retén, ¿no? ¿Y a quién retienen? Pues a los que andan todos chuequitos. Entonces, cuando íbamos mi esposa y yo, lo único que pasamos, me pidió que bajara la ventana, bajé la ventana y me dice: ay, luego se ve que tú eres hombre de bien, pásale. Así me dijo, estaba mi esposa ahí, está de testigo. Así nos dijo, pues, aquí tú eres hombre de bien y trabajador, pásale. Luego le ven la zanja al pollo, pues. Entonces, queremos tener respeto, a un respeto de la autoridad. Fíjese, a un respeto de la autoridad que es corrupta, obedezcamos a Dios. Principio elemental. Y este principio, pero también el violentar este principio, tiene consecuencias, y esas consecuencias están vigentes. Eso es, si somos buenos cristianos, no vamos a tener problema con ninguna autoridad, incluyendo las de tránsito. Ninguna autoridad vendrá a molestarnos si respetamos los señalamientos, si respetamos los semáforos, si no nos estacionamos en lugares prohibidos. Quiero comentar esto, ¿no?, que es algo muy común. La gente se estaciona en un lugar prohibido y le ponen las luces de emergencia. Entonces, las luces de emergencia no son para justificar que nos estacionemos en lugares prohibidos. A lo mejor la gente del mundo lo hace, pero usted y yo no lo debemos hacer. No nos estacionemos en lugares prohibidos. Y dicen, ¿sabes qué? Voy a poner ahí las luces de emergencia porque me voy a estacionar. No se hicieron para eso las luces de emergencia. Es precisamente para percibir de algo que sí es una emergencia. Bien, entonces ahí está. Si no, verifiquemos el manual. Entonces nadie ni nada vamos a tener problemas con la autoridad si sabemos lo que tenemos que hacer. Y como le digo, aunque la autoridad pudiera ser corrupta, nos va a decir a usted y a mí que tenemos autoridad en el Señor y que somos buenos cristianos y que estamos conforme a la ley, nos va a decir, pásele, ¿verdad? Pero entonces, por el contrario, ¿qué va a pasar si no traemos placas o las placas están vencidas? ¿Qué va a suceder? El clásico, ¿verdad? Oríllese a la orilla, como dicen por ahí, ¿verdad? Eso va a acontecer. Y usted va a decir, Señor, guárdame, cuídame, que no me toque un policía corrupto. Mire, si es o no corrupto y usted trae en regla todo, no va a suceder nada. Sin embargo, si estamos fuera de la ley,
entonces, pues, ¿qué va a acontecer? ¿Sabe lo que va a acontecer? Que hasta el policía corrupta lo va a hacer pecar. Porque va a hacer una proposición. Y usted muchas veces la va a aceptar. ¿Todo por qué? Porque estamos fuera de la ley. No vayamos a ser como aquel joven cristiano, ¿verdad? Un joven cristiano, ya van 2 veces, ¿verdad? No vayamos a salir como aquel joven cristiano que a las 3 de la mañana, bueno, joven cristiano entre comillas, que a las 3 de la mañana de parranda, con aliento alcohólico, sin placas y sin licencia, y todavía queriéndose defender para que no lo subieran a la patrulla, y una de sus frases fue: hey, yo soy cristiano, y ya no me sigan tratando así porque si no se me va a salir lo cristiano. Iglesia, nunca se le ha metido lo cristiano a porque sus acciones no son de cristiano, no son de persona educada, pues, que obedecemos las leyes de Dios, las leyes de los hombres y nos sujetamos a ellas. Y si nosotros nos sujetamos a las leyes de Dios, mire, no va a haber necesidad de nada de esto. En la vida real mucha gente se dice cristiano, pero realmente no lo es. La autoridad, pues, iglesia bonita, iglesia seria, es para que cumpla la ley. Y por más corrupto que sea la ley o la autoridad que le toque, si usted y yo somos personas honorables, buenos cristianos, que debe ser sinónimo de honorable, no vamos a tener problema con ella. Absolutamente ningún problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer usted y yo? Pues debemos sujetarnos a la autoridad, nada más. ¿Y qué debe decir? Y si yo digo, debemos sujetarnos a la autoridad, ¿y todo el pueblo qué debe decir? Pues amén. Otra vez, a ver si ahora sí ya los agarro despiertitos. ¿Debemos sujetarnos a las autoridades? Amén. Pero creo que no se alcanzó a ir para allá. Se oyó más el que gritó ahí en el Facebook, mire, hasta acá lo escuché. Una vez más, nada más. ¿Debemos sujetarnos a las autoridades? Gloria a Dios. Pues claro que sí. Yo creo que no tenemos problema con ello, ¿no? Sin embargo, después de este ejemplo, después de estos comentarios, vamos a continuar con la frasecita que estamos ahora pues predicando, que es realmente profunda en su enseñanza. No te levantarás contra el ungido de Jehová. Esta frase tiene un ingrediente básico, fundamental, adicional, que debemos de considerar, y muchos lo han utilizado mal, incorrectamente, para justificar sus fechorías. ¿Ok? Para justificar sus fechorías. Imaginémonos esta escena. Ahora vamos a transmitirlo o a ponerlo en el ejemplo de muchas situaciones que se han presentado en congregaciones, pero vamos a imaginar esta escena. Vamos y, fíjese bien, una persona, una autoridad, pues nos dice, como le dije, oríllese a la orilla. Y hace todos los protocolos de seguridad, se faja la camisa, ¿verdad? Se levanta y se faja la camisa, sale de la patrulla, trae su librito, ¿verdad? Aquí, ¿para qué? Otra vez, trae su librito para que le entreguen los documentos, abre el librito y le entregan los documentos ahí para que sepa que trae licencia y todo. Y pues el cliente ahí acepta una oferta que le hace la autoridad porque pues le va a salir más barato. Y entonces, ya bíblicamente vamos a poner ejemplos así hasta de la escritura. Entonces, el cliente
cuando se le hace esa propuesta, acuérdense, estamos en un diálogo entre pseudos cristianos, A esa propuesta, el cliente, por llamarle así, le dice: no aceptarás cohecho. Salmo 15:5. Ay, hasta bien bíblico, ¿no? Le hace la propuesta el poli y luego bien bíblico: no aceptarás cohecho. Salmo 15:5. Y entonces le contesta el pseudo cristiano policía, ¿no? Y le dice: Romanos 13:1, sujétese a la autoridad. Y entonces, ahora otra vez el cliente: pues si usted insiste eso, lo voy a llevar a los tribunales. Deuteronomio 25:1. Y la autoridad pseudo-cristiana le contesta al cliente, 1 Samuel 24:6, no te levantarás contra el ungido de Jehová. Mire nada más. Porque es el policía, es la autoridad. Y debemos sujetarnos. Y eso sucede en las congregaciones también. Esto puede suceder y está sucediendo o ha sucedido y seguirá aconteciendo en congregaciones. Y esto este ejemplo del policía y su clientesazo puede ocasionar risa. Pero esta frase de la palabra de Dios, que es no te levantarás contra el ungido de Jehová, se ha hecho mal uso de ella. Tenemos que respetar a las autoridades, sí. Tenemos que respetar a los sugieres, sí. Tenemos que respetar a que todos aquellos servidores que Dios ha puesto de la congregación, sí. Eso es elemental. Sin embargo, algunas personas han utilizado este versículo bíblico para justificar o para acallar las críticas de la gente. Hay muchas personas que están en autoridad, y voy a hablar hasta de pastores, que son adúlteros, que son fornicarios, que son rateros y hasta cínicos, y argumentan este pasaje bíblico para decirle a las ovejas que se tienen que aguantar de todo porque son los ungidos de Jehová. Y si le señalas o estás de acuerdo, o no estás de acuerdo, perdón, con algo que están haciendo, entonces te estás levantando contra el ungido de Jehová. Y ahí te encargo. Y tienes que quedarte calladito porque si no estás pecando. Ahora, ¿será bíblico eso? ¿O tendrá esa aplicación, no te levantarás contra el ungido de Jehová? Eso que muchos están aprovechando y que tienen a las ovejitas, pues, ellos haciendo sus fechorías y nadie diga nada porque si no se están levantando en contra del ungido de Jehová. ¿Será eso? Definitivamente no. Es necesario que todos nosotros, como ovejas, debemos de encontrar precisamente la aplicación correcta a esta frase. Mire, algunos de los pastores esos, o líderes, hasta en la cárcel están. Con eso le digo todo. Y de ahí siguen manejando toda la ovejada. Esa es la realidad. Número uno, iglesia, quien actúa de esta forma definitivamente ya no es autoridad. ¿Okay? Definitivamente ya no es autoridad. De parte de Dios no tiene autoridad ya. Que se sienta con autoridad ya es su particular postura, pero no es autoridad, espiritualmente menos. Y sí, debemos dejar que Dios lo ponga en su lugar, quizás por medio de su autoridad, otro que esté a la par de él. ¿Y nosotros cuál debe ser nuestra postura? Porque acuérdese que Dios no tomará por inocente al culpable. Pero muchas veces se está aprendiendo cómo no se deben de hacer las cosas. Muchas veces cuando usted empieza a ver así situaciones incorrectas,
pues aprende a cómo no hacer las cosas, para que entonces cuando ya tenga la convicción, como muchas veces se le ha insistido a varias personas, y no solamente por nosotros, sino por lo que es el ministerio, hermano, ¿qué está haciendo ahí? Esa es la realidad. ¿Qué está haciendo ahí? Acuérdese, y más si es servidor y está participando, acuérdese, Proverbios 29:12 dice lo siguiente: si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos, porque están solapando, porque están siendo parte de la coacción que se está haciendo ahí, que ya son coparticipantes. Esto es, si hacen que yo no veo nada, que yo no quiero saber nada, no, a mí ni me cuentes, ya son pues iguales a la persona que están haciendo esas cosas, se hacen uno con ella, así de sencillito. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa y tú te das cuenta y no haces nada, pues todos sus gobernantes, todos sus servidores serán impíos. Proverbios 29:12. Y muchas personas que no comprenden esto dicen: mira, no, es que vamos a analizar la escritura. Ve cómo David se sujetó al rey. El rey estaba mal, ya había sido desechado por Dios. Pero dice que el rey David mismo mencionó: no te levantarás contra el ungido de Jehová. Y argumentan: ¿cómo me voy a salir de la congregación? Sí, ya sé que es un adúltero y por quinta vez, ya es adúltero una y otra vez, es mujeriego, ladrón, libertino, cínico. Pero es el ungido de Jehová, no puedo hacer nada, tengo que estar ahí. Iglesia, permítame, le aclaro esto, y es muy importante. Tenemos que ver el contexto, y el contexto aquí es el contexto histórico. El contexto de David y Saúl fue totalmente diferente a hoy. Primero que nada, usted y yo sabemos que en aquel tiempo solamente había un pueblo de Dios. ¿Sí? Solamente había un pueblo de Dios, el pueblo de esas 12 tribus descendientes de Jacob, conocido como el pueblo de Israel. Y en ese momento Saúl era el rey del pueblo de Dios. No había otro pueblo, era el único pueblo. Por lo tanto, tenían que esperar total y absolutamente a que Dios actuara. Y Dios actuó. ¿Ok? Acuérdese, ya había sido desechado por Dios. Sabemos entonces hoy que había un solo rey, había un solo pueblo, y Dios tenía que quitarlo, y Dios lo quitó. Y las consecuencias las padeció. Ese es el tiempo del contexto es el contexto histórico de aquel tiempo. Ahora, en nuestro tiempo, iglesia, el pueblo de Dios, la iglesia cristiana, el cuerpo de Cristo se reúne en diferentes lugares, conocidas como congregaciones. ¿Sí lo estamos viendo la diferencia? ¿Sí estamos viendo la diferencia? Hoy nos reunimos en diferentes lugares. Usted y cada uno de nosotros tenemos la libertad de decidir, pero tenemos que congregarnos. Tenemos la libertad de decidir en dónde congregarnos. Y un cristiano maduro sabrá elegir libremente y siendo dirigido por el Espíritu Santo en dónde deberá congregarse y ser instruido en la palabra de Dios, principalmente el varón que es responsable de la familia y de la salud espiritual de su familia. Acuérdese, hoy en nuestro tiempo, en esta dispensación, repito, hoy en este siglo XXI, en esta dispensación de la gracia, el pueblo de Dios se llama iglesia cristiana. Ahora, no toda la iglesia cristiana que lleva el nombre de iglesia cristiana es iglesia cristiana. Pero para las que sí enseñamos la palabra de Dios y que deseamos vivir y que usted también viva en la voluntad del Padre revelada por medio de su palabra, no debemos levantarnos contra el ungido de Jehová. Otra vez, sí, no debemos
levantarnos contra el ungido de Jehová. Ahora pregunto, iglesia, no sé si usted ya sabe quién es el ungido de Jehová. Cristo es el ungido de Jehová. Hoy en nuestros tiempos, el ungido de Jehová, el unigénito del Padre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿es quién? Jesucristo nuestro Señor. El mismo nombre dice Jesús el Cristo. Jesús, ¿qué? El ungido del Señor, el ungido de Jehová. Ay, por eso le voy a faltar entonces ya el respeto a todas las demás autoridades. No, tenemos que respetar. Ya le enseñé el principio del respeto. Pero nadie de nosotros podemos ponernos en contra del ungido de Jehová, porque Él es el Rey del pueblo de Israel y el Rey de toda la tierra. Y el Rey de todos los convertidos a Él. ¿Sí lo estamos viendo? Entonces ninguna persona puede tomar el lugar de Cristo. Ninguna persona en este mundo puede tomar el lugar de Cristo. No podemos tomar el lugar de Cristo. Él es el ungido, Él es el Rey, Él es el único soberano, y contra Él no podemos levantarnos, porque quien se levante contra Él pagará las consecuencias. ¿Tenemos que respetar a las autoridades impuestas por Dios? Claro que sí. ¿Tenemos que congregarnos? Claro que sí. Pero jamás con alguien que ha dejado de ser autoridad espiritual porque su vida está en pecado. Y acuérdense, es muy diferente que una vida esté en pecado de una persona que se desvió esté en pecado y una y otra vez y que ya no tiene autoridad espiritual. Y hermano, ¿qué está haciendo ahí? Bueno, a lo mejor al principio aprendiendo cómo no deben hacer las cosas, pero ya es tiempo de que salga. Pero tampoco nos confundamos y creamos que le faltemos el respeto a las autoridades impuestas por Dios. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no, me voy a salir de la congregación porque no me gusta cómo se viste el pastor. Ay, no. Los uniformes que ponen los sugieres, ay, no, como que no aplica. Son colores muy tristes o muy llamativos, qué sé yo, ¿no? O no me gusta el carro que trae. Es un pastor, debe traer un carro mejor. O si trae un carro mejor, mira el carro que trae el pastor. No me gusta que traiga un carro como ese. Entonces ya son cosas secundarias, ¿no? O no me cae bien su esposa. ¿Ya viste, hija? Por eso. Ay, ya, pórtate bien, por favor. No me gusta cómo dicen las cosas tampoco. No me gusta cómo dicen las cosas. No me gusta que cambie una palabra por otra. Y que diga muchas veces verdad. ¿Verdad? Además, la predicación pasada, en lugar de decir fruto del Espíritu, dijo frutos. Se equivocó. No, ya me voy. No, iglesia. Esas son cosas en donde usted y yo nos podemos equivocar. Pero es muy diferente a tener una naturaleza de pecado, pecaminosa, que una u otra. ¿Sabe que hemos conocido que personas que nos han dicho, otra vez el pastor ya cometió adulterio? Van 4 veces con esto. Y ahí está la gente. Ahí está la gente. No entiendo por qué hacen una mala interpretación de este pasaje bíblico o de esta frase bíblica. No te levantarás contra el ungido. Es que le tenemos que respetar y tenemos que sujetarnos porque es a quien Dios puso. Ovejita, el ungido de Jehová es nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás somos servidores. ¿O no dice eso la palabra de Dios? Todos los demás somos servidores, soldados rasos, y ni siquiera a eso llegamos. Acuérdese, ¿cómo somos? De acuerdo a la palabra de Dios, siervos inútiles. Esa es la realidad, iglesia. ¿Tenemos que respetar a las autoridades? Sí. Pero fíjese bien, ¿por qué cree usted que los profetas fueron perseguidos? Pues porque no les gustaba la predicación que traían, confrontaba. O a lo mejor no les gustaba que estuvieran muy chaparritos o muy altitos o quién sabe, otras cosas. De los apóstoles lo mismo, no les gustó, no lo reconocieron, muchos no lo reconocieron y les criticaron. Iglesia del mismo Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? La pregunta aquí es que tenemos que responder y encontrar una respuesta correcta, es ¿por qué no los recibieron? ¿Sabe por qué?
por su humanidad. Porque el Señor, aunque se despojó de su divinidad, se hizo humano, 100% hombre, 100% Dios, pero se hizo humano. Y en esa humanidad, pues ya a muchos no les cayó bien. Y a muchos, usted y yo, no les vamos a caer bien. Pero no es eso, iglesia. Imagínense el Señor Jesucristo. No voy a decir esto porque no les va a caer bien, o no les voy a caer bien. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Esa es la iglesia, para eso está la iglesia. La iglesia no solapa ni dora la píldora. La iglesia predica la palabra de Dios. Y como le he dicho siempre, si usted sale como un campeón de aquí, el Señor está bien contento conmigo porque mira todo lo que soy, no se está predicando la palabra de Dios. Nosotros tenemos que salir cabizbajos y con propósitos grandes en nuestra vida, porque no hemos dado hasta ahorita lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y aquel que piense que ya da la medida, ya está equivocado. O aquellos que pensemos, porque tenemos que incluirnos, que ya damos la medida, estamos equivocados. Esa es la realidad. La humanidad, iglesia, es la que muchas veces pues no aceptamos. Sabemos otras cuestiones ya, no sé, algo que no nos gusta de la humanidad, pero no es en sí. Lo que tenemos que fijarnos es el ejemplo y la doctrina. Eso es lo que verdaderamente interesa, importa en cada uno de nosotros, o debe importarnos. ¿Qué está haciendo en un lugar si sabe que usted, la persona no tiene autoridad? El ungido de Jehová se llama Cristo. Y hay que ir a una iglesia donde verdaderamente se enseñe de Cristo y se viva en Cristo. Esa es la realidad. Iglesia, el ungido de Jehová ya murió en la cruz hace 2020 años por usted y por mí. El ungido de Jehová hace 2020 años aproximadamente resucitó y ascendió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre y está intercediendo cada minuto, cada hora, todos los días por usted y por mí, por cada uno de nosotros. Ahora, ¿es posible que el ser humano vuelva a atentar contra la vida del Señor? No. ¿Pero desea volver a crucificarlo? Sí. ¿Cuándo crucificamos al Señor Jesucristo? Cuando no le obedecemos, cuando sabemos lo que tenemos que hacer y lo ignoramos, lo queremos crucificar una vez más. ¿Sabe actualmente a quién se le llama? Alguien que se levanta contra el ungido de Jehová. La misma palabra de Dios lo aclara. Se llama anticristo. Porque todo aquel que se opone o se pone en contra del Señor Jesucristo, que es el ungido de Jehová, se le denomina anticristo. El mismo término no lo aclara. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque él mismo lo dijo. Acuérdense, no es lo que yo digo, es lo que Dios dice. Porque él dijo, el que no es contra mí es. Y el que conmigo no junta, desparrama. Y si estamos desparramando y destruyendo todo lo que está edificando nuestro Señor Jesús, o intentamos hacerlo, aún en nuestra propia vida, entonces ya nos estamos poniendo en contra del ungido de Jehová, en contra de nuestro Señor, en contra de Jesucristo. Termino con esto. Iglesia, estamos hablando de 1 Samuel 24, 6 y 10. No te levantarás contra el ungido de Dios. Definitivamente este versículo bíblico, esta frase bíblica no significa solapar el pecado de un pastor o de cualquier autoridad. Y esto lo menciono y lo enfatizo porque ha hecho mucho daño a muchas familias. Ha hecho mucho daño a las personas. Y algunas hasta se han retirado de Dios por causa de un desconocimiento al sentido correcto de esta y otras muchas frases que vamos a estar enseñando en esta serie. ¿Debemos de respetar a las autoridades? Sí, eso es un mandamiento de Dios. Pero cuando la autoridad comete algún error que no es, vamos a decir, situaciones como las que hemos mencionado, tenemos que ir con mucha sabiduría, con mucha sensibilidad y comentarlo
algo, ¿verdad?, que pensamos de nuestra perspectiva no está correcto, pero nunca jamás hacernos de la vista gorda, como dicen, e ignorar el pecado. Lo que tenemos que hacer ahí es, si no se corrige, si son conductas repetitivas, es alejarnos y seguir y buscar siempre la cobertura de Dios, la cobertura de su ungido, y buscar y permanecer en una congregación 100% bíblica. No solamente porque se enseña, sino porque se vive la palabra de Dios, principalmente por quienes la predican. Acuérdese, en nuestros tiempos, termino con esto, en nuestros tiempos levantarse contra el ungido de Jehová es desobedecer o querer pasar por encima de las enseñanzas, de las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, efectivamente, a toda autoridad que está impuesta por Dios debemos respetar, debemos obedecer, debemos sujetarnos. Y la exhortación también es para las autoridades: permanezcamos siempre bajo la autoridad del Señor Jesucristo, el verdadero y único ungido de Jehová. Aunque alguno dirá, pues el Espíritu Santo también nos ungió, sí, pero no en la posición de Cristo. Cristo, el ungido de Jehová. Así es de que, iglesia, no nos levantemos contra el ungido del Señor. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador y Él merece que estemos sujetos a Él. Amén, iglesia. Pongámonos de pie y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias, mi Dios. Gracias por permitirnos comprender tu palabra. Gracias, Padre, por enseñarnos esa línea de autoridad que tú has establecido. Queremos estar siempre, Padre, siempre permanecer bajo autoridad. Dar testimonio de tu grandeza, dar testimonio de tu obra grandiosa y maravillosa en cada uno de nosotros, a pesar de nuestra humanidad. Gracias, mi Dios, por amarnos. Gracias, Padre, por tu paciencia. Gracias, mi Dios, por tu consideración. Que seamos verdaderamente hijos tuyos, que conocemos tu palabra y accionamos en tu palabra de repente ante decisiones que obligadamente tenemos que tomar por obediencia a ti, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Iglesia, que Dios les bendiga. Y no nos levantemos contra los principios, valores, enseñanzas que nuestro Dios, a través de Cristo, el que compró la iglesia con su sangre, desea que estemos sujetos a Él. Y acuérdense, el sujetarnos a Dios, el sujetarnos a Cristo, el sujetarnos al ungido de Jehová, nos conviene. Amén. Que Dios les bendiga.